Para que vean que este podcast es muy humano. Permítete También llorar. pasa, también me pasa. Llora, necesitamos vistas. Monetizamos la depresión. Apartado, muy aislado. Yo decía que no existían los amigos. Y a pesar de eso había personas que me demostraban que sí existían los amigos. Nos da mucho miedo decir tengo depresión. Como que tener depresión es lo peor que te puede pasar. Por esto que les decía, ¿no? Como el fallo moral. Ajá. Como decir, es que no estoy siendo lo suficientemente fuerte o valiente. También los adultos lloramos, ¿no? Y que los papás y las mamás también lloran. Sí. Y es normal, es pasajero. Estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sanar juntos con Tequila para la herida. ¿Alguna vez te has sentido como si una nube gris invadiera todos tus pensamientos y que todo te saliera mal? ¿Y no sabes realmente a qué se debe? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que es Tequila para la herida. Yo soy Magali González. Yo soy Adrián Silva. Y ella es Alejandra Ábalos. Un Un fuerte aplauso, aplauso. por favor. Gracias. Hola, Ale, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Estoy un poco nerviosa, pero pues todo bien. Muy Pues bien. está el shotcito. Ya sé. Salud. Bienvenida. Gracias. Muchas Muy gracias. bien. Les voy a leer un poquito de la mucha experiencia que tiene Alejandra. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es doctorante en Psicología de la Salud, tiene un diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual, otro diplomado en Terapia Cognitivo-Contextuales, trabaja en Psicología Clínica y también tiene experiencia como docente en Educación Básica. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Otro aplauso, por favor. Mucha experiencia. Pero Sí, bueno. ya saben, aquí traemos por invitadas. Sí, así. Con disposición y con ganas. Y con sapiencia de los temas de los que nos van a hablar. Así es. Y bueno, en este episodio Alejandra nos va a hablar acerca de la depresión. Sí, efectivamente. A ver. Pues podemos Ale. empezar. Pues la básica es, ¿qué es la depresión? Bueno, miren, creo que hay 3 formas de ver la depresión. Creo que la forma más común que podemos encontrarnos es como la biomédica, ¿no? Que es aquella que nos dice que la depresión es algo así como si fuera un virus que entra en nuestro sistema y que de repente nos enfermamos, ¿no? Algo así como el virus de la gripa o el virus del COVID, ¿no? Que entra y pues ya, no tenemos, más allá de nuestro sistema inmune, no tenemos algo que nos pueda rescatar, ¿no? O salvar. La segunda forma en la que también se ve la depresión es como un fallo moral, ¿no? Que es como un fallo de carácter en el que la persona pues no es lo suficientemente fuerte o no es lo suficientemente valiente para afrontar la vida y entonces se le ve como, ay no, es que no se quiere levantar porque no quiere, ¿no? O es que no quiere ir a la escuela simplemente porque es flojo, ¿no? O es floja, o no quiere ir a, no sé, con los amigos pues porque pues, es un aburrido, ¿no? Y la tercera forma, que es la forma que se ve desde las terapias conductuales, contextuales, pues es que la persona ha perdido contacto con las fuentes de, le llamamos reforzamiento, ¿no? Acá, técnicamente, pero que a la persona le agradan, ¿no? Es decir, que va perdiendo poco a poco contacto con las áreas de su vida valiosas y de repente, pues ya, ¿no? Aparece la depresión como un ánimo pues triste, la persona puede tener episodios de llanto, también puede justamente, ¿no? Como dejar las actividades que antes le causaban mucho interés, incluso aquellas que le gustaban muchísimo, las empieza a abandonar. Y bueno, para eso quisiera como sacar el DSM-5, que es como pues el libro donde están como todas las... La Biblia de los psicólogos. Algo así. Ay, qué feo se escuchó eso. Ni modo. Soporten. No autorizo. Y bueno, pues el DSM nos marca como 5, como algunos síntomas
Que justo el primero pues es el estado de ánimo deprimido, esto que les hablaba, ¿no? De que las personas pueden llorar, de que se pueden ver de repente como decaídas. El segundo pues es la disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades. El tercero pues es la pérdida importante de peso sin hacer dieta o por el contrario también pueden aumentar de peso. Puede también aparecer insomnio o hipersomnia casi todos los días, es decir, que les cueste dormir o que por el contrario duerman demasiado. Uh-huh. La agitación o el retraso psicomotor casi todos los días, es decir, fíjense que hay una depresión, no diría tipo porque no es un tipo, pero hay una expresión de la depresión donde las personas en vez de aislarse empiezan a hacer muchas actividades, ¿no? Empiezan a trabajar horas extras, empiezan a irse, salen muchísimo con los amigos, ¿no? Muchas horas o muchos días a la semana. ¿Pero por qué se hace esto? Porque es un patrón de evitación. Uh-huh. O sea, la persona en realidad está evitando sentir. Pensar. Uh-huh. Exacto. Pensar y sentir y entrar en contacto con su experiencia, ¿no? Con la experiencia que es, pues, la tristeza. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues se puede ver de esas dos formas, ¿no? Que pierden contacto con su área social, con el área laboral, con el área familiar o por el contrario pueden estar todo el tiempo así, ¿no? ¿Y cuáles son los que más llegan a nuestros consultorios? Pues los que pierden contacto, ¿no? Porque los otros están ocupadísimos de la vida y a lo mejor llegan porque están muy estresados o estresadas y dicen, no, ya no puedo más, ¿no? Con la rutina, pero en realidad nos damos cuenta que pues estaban deprimidos, ¿no? Deprimidas. También puede haber una sensación de fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Puede haber sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Y también disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues estos son los síntomas que maneja el DSM. Ok, entonces la depresión se puede ver de muchas formas. Sí, en realidad sí. Sí, porque se puede ir de un extremo a otro. O sea, a lo mejor si veo a mi hijo muy proactivo y digo, ay, está bien contento. Y realmente es como una máscara para tratar de evitar la depresión. Sí, exacto. En los pequeños, de hecho, también la irritabilidad entra dentro de los síntomas. Porque a veces los niños están como muy... hacen muchos berrinches o reniegan mucho, pero en realidad pues es esto, ¿no? Es esto de la depresión. Sí, porque cuando pensamos en depresión pensamos en una persona que está acostada en su cuarto llorando y no quiere comer y no quiere bañarse y está así como perdido y demás. Y por ejemplo, te contábamos fuera de cámaras que nosotros somos docentes y a veces los alumnos se acercan y nos dicen, es que creo que tengo depresión porque me siento así, pero mi mamá me dice que no, porque dice que nada más quiero llamar la atención. Entonces esta parte desde lo cultural de minimizar la tristeza, de que no se nos enseña a estar tristes. Incluso creo que no se nos enseña a validar ninguna emoción, ¿no? Bueno, excepto las que son agradables. Sí, las que son positivas. Las que como la felicidad, la alegría, el éxtasis, ¿no? Pero en realidad las emociones desagradables es como no. También son parte. O ¿por qué te sientes triste si tienes todo? Ay, sí. O ¿por qué te sientes triste si ya quisieran otros niños o adolescentes o lo que sea, ¿no? Tener lo que tú tienes. Entonces, sí. Sí, digo, por ejemplo, cuando hablamos a veces de los whitexicans y cosas así, que de repente dices, ay, se le cayó el celular, ¿qué problema puede ser ese? Dices, en su realidad, pues es una problemática. O sea, aunque quizás a los que no tenemos acceso a esos niveles económicos, pues se nos haga quizás absurdo, pero a final de cuentas es la realidad con la que esa persona creció y pues eso le causa esa depresión, esa ansiedad o lo que esté sintiendo en ese momento, ¿no? Sí, o esa tristeza. Exacto. Sí, porque justamente todo depende del contexto, ¿no? Y de la cultura de la persona. Quizá no sea lo mismo, pues para nosotros perder un celular aquí en Latinoamérica que perderlo en otro país donde tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Sí. Sí, ahorita que mencionabas como todos los rasgos o características de que mencionan el DSM-5, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí. A mí me hizo mucho clic
Porque a final de cuentas casi siempre vemos la depresión a conforme nos la presentan en series y películas y cosas así, que es lo que más rápidamente asociamos. Y por ejemplo, no sé si vieron 30 Reasons Why, 13 razones por qué. Yo no. Pues es que ahí te marcan la depresión de una manera como muy tradicional. A lo que me refiero es que el personaje se empezó a hacer como todos estos cambios o patrones que sí son propios de la depresión, pero solo es una forma en la que puede lucir la depresión, que es hacer cambios en el pelo, hacer como... sí. Ya. Entonces, y casi en todos los lugares donde vemos la depresión en series o cosas así, retratan ese mismo ambiente. En lugar de también, como dices, a lo mejor la persona es sumamente alegre o positiva y no sé qué, pues también está sufriéndolo. Y creo que en 13 razones porque si lo vemos, o sea, Hannah no era el único personaje que sufría depresión. También el popular sufría depresión, pero justamente como tú dices, o sea, empezó como a ocultarlo a través de su... Porque tenía que seguir positivo, porque era el líder y porque era un montón de cosas. Pero al final de cuentas todos tenían como un rasgo de lo que se menciona ahí. Y creo que culturalmente tienes, me gusta mucho lo que dices, porque creo que culturalmente el dolor es algo que se tiene que eliminar o evitar, ¿no? Es algo que culturalmente nos dicen, es que tú no deberías sentirte triste, ¿no? Tienes muchas razones para estar feliz, ¿no? Tienes, a lo mejor tienes hijos, tienes, no sé, tienes una pareja, tienes a tu familia completa, ¿no? Luego de repente sacan como esto. Pero justamente creo que es importante asumir el dolor como algo que viene en el paquete de fábrica como seres humanos y que no lo podemos evitar. Y que si intentamos evitarlo, a veces se magnifica o se cronifica, es decir, se hace crónico, ¿no? Sí, que ya está ahí. Exacto. Esperando cualquier detonante. Exacto, permanece y permanece. Entonces es importante aceptar que vamos a sentir dolor y que a veces si lo aceptamos y lo toleramos, se va mucho más rápido, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez que lloran y se sienten así como... Sí. Sí. ¿no? Sí. Sí, te quita un peso muy fuerte. Sí. Y puedes continuar con tu vida, ¿no? Es como, ay, bueno, ya me permití sentir el dolor y seguir. Sí, a mí, digo, ahorita lo identifiqué a veces en el trabajo, que me siento como muy frustrada o que pasa algo que me hace sentir triste. Y si me lo estoy guardando todo el día, por ejemplo, ¿no? Me pasa a las 7 de la mañana y me lo guardo y trato como de como de ignorar esa emoción. Me siento irritable todo el día. Ajá. Y exacto. cuando me permito como decir, no, pues sí estoy mal, a lo mejor al baño y una lloradita y es como, ya, no pasa nada. Y ya, mi día es otro completamente. Sí, entonces, desde estas cositas que parecen como muy sencillas del día a día, es eso, ¿no? Esa parte de validar que algo te está generando incomodidad o dolor. Yes. Y validarse uno mismo, ¿no? Primero, antes de esperar la validación de las demás personas. Sí. Sí, y es bien importante hablar de este tema. Sé que parece que se habla mucho, pero parece, ¿no? Sí. Pero aún así como que no queda claro. Porque, por ejemplo, yo soy psicóloga y sé del DSM y sé de qué es la depresión y demás. Pero cuando yo tuve depresión, no sabía reconocerlo en mí. Y era más como esa parte de, no, es que solo estoy muy triste. Y no, es que tengo esto. Y trataba yo como de justificarlo, ¿no? Digo, pues también los psicólogos, lo hemos dicho en varios episodios, también somos seres humanos. Sí. También podemos tener depresión, ansiedad, cualquier tipo de situaciones a las que se enfrenta cualquier persona que no es psicólogo. Y obviamente yo estuve yendo a terapia, estuve trabajándolo y fue de decir, tengo depresión. Y creo que cuando dije, tengo depresión, me sentí mucho mejor y pude comenzar a avanzar en ese proceso de autoconocimiento también. Claro. Y cómo las personas pueden identificar, no sé si sea más fácil verlo de afuera o de adentro, que a lo mejor estás empezando con un episodio o un cuadro de depresión. Claro. Pues primero que nada, gracias por compartirnos tu experiencia. Es muy válido y muy, muy humano. De repente siento que conecto mucho con las personas que me comparten sus cosas. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta si está en depresión?
Es una pregunta, es una muy buena pregunta, pero creo que es muy compleja de responderla, ¿no? Sí. Creo que lo más importante es que pierden contacto con sus áreas valiosas, ¿no? Por ejemplo, si un área valiosa para ti es tu familia, tu trabajo, incluso hasta las mascotas, incluso la higiene personal, ¿no? Cuando las personas se deprimen, de repente pues tardan más días en bañarse, o ya no se lavan los dientes, o cosas de autocuidado como ejercicio, ¿no? Lo dejan de hacer. Y por lo regular yo diría que es eso, dejar de conectar con las cosas que te gustan, o que de repente algo que te gustaba mucho empieza a perder sentido, ¿no? Uh-huh. Claro, todo esto tiene que ser como, verse como de forma general. O sea, no se puede decir, ya nada más porque antes me gustaba ir al gimnasio y ahora ya no, ya uh-huh. tengo depresión, ¿no? Uh-huh. Sino tiene que tocar varias áreas de la vida. Sí, porque pues a lo mejor simplemente es que estás cambiando de gustos. Exacto. Y no precisamente por depresión. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque luego a lo mejor las personas me dicen, chin, yo dejé de ir al gimnasio, quiero estar deprimido. Nomás pagué el mes y fui un día, ¿no? Ay, me dolió esa pedrada. A mí me pasó, fui un mes. Yo pagué un año más. Pero ya voy a volver. Depresión. Yo le voy a echar la culpa. No, mira, o sea, ahorita que mencionaste como todas estas características, digo, a veces supongo que para las personas que están afuera también es difícil identificarlo, porque yo creo que quizás mi familia me veía como de, precisamente cuando estás en la adolescencia es como así de, ahí es la pubertad, uh-huh. Porque pues literalmente yo, pues a partir de la primaria, digamos que fue como, empezó a ser como todo muy caótico, y aparte supongo que en mi cabeza yo lo magnificaba aún más. ¿A qué me refiero? Es que acá el productor me está distrayendo. Y yo. Supongo que en mi cabeza yo lo magnificaba aún más las situaciones, pues, o sea, haciendo semblanza, porque al final de cuentas cuando tienes como toda esta sintomatología, pues supongo que todo lo empiezas a ver como negativo, todo me sale mal, una serie de situaciones. Uh-huh. Y entonces digamos que en la primaria pasó un conflicto y eso desató como una serie de eventos desafortunados, como dice la película. Y pues literalmente casi todo mi grupo me dejó de hablar. Los únicos que me hablaban eran los nuevos que iban entrando, pero entran un año y se salían el siguiente, y entonces era el nuevo que entraba era el que era mi amigo o mi amiga, y así a partir de tercero hasta sexto. Y pues tenía mis acosadores así. Entonces digamos que eran como una serie de circunstancias que cuando ya llegó, o sea, yo llegaba a casa y estaba con mis amigos, pero sí cambió mucho mi comportamiento. Yo empecé a subir mucho de peso, ya sí me juntaba con mis amigos, pero pues no era, o sea, yo era un niño que corría, brincaba, saltaba, así como cualquier niño. Y de repente pues dejé de hacer un montón de cosas. Y quizás mis papás pues no lo notaron precisamente porque, sobre todo en esos tiempos, pues estoy hablando de más de 20 años. Ay, qué viejo. Más de 20 años atrás. Entonces, pues obviamente menos herramientas o recursos como para que los padres se vincularan con este tipo de temas. Sí. Entonces, a lo que voy con esto es que cuando llegó a la adolescencia, pues mi comportamiento fue sumamente hostil y ellos lo relacionaron precisamente por la edad. Porque ya ven que nada de la adolescencia dice, está en la punzada, se le va a pasar. Sí, las hormonas. Las hormonas. Uh-huh. Y un día me acuerdo que mi mamá, te lo contaba Magali, que encontró un libro de poemas míos, pero todos eran como bien darks acá. Bien sad. Pero yo en paradoja era como mi manera de tratar de autoevaluar las cosas positivas, de las cosas, de las cosas poquitas positivas que tenía en mi vida, y era como mi manera de evaluar como esa parte de esto es lo negativo que tiene la vida, pero yo sé que tengo cosas positivas. Claro. Pero era como mi manera de desahogue, porque literalmente a nadie se lo contaba, a nadie. Y mi mamá vio ese y dijo, ¿de verdad así te sientes? Y yo, no, es mi forma de agradecerle a la vida las cosas buenas que tengo. Pero sí, a pesar de lo agradecido que podía ser con la vida, mi comportamiento con la vida siempre fue como, en esa etapa, fue como muy apartado, muy aislado. Yo decía que no existían los amigos, y a pesar de eso había personas que me demostraban que sí existían los amigos. Claro.
Y entonces era como mi desfogue, quizás el decir todo el tiempo que no había cosas buenas, pero en mi poesía sí agradecía las cosas buenas. Ok. Era una cosa muy rara. Una dualidad, ¿no? Me suena como a una dualidad, ¿no? Como algo así como que podemos estar muy tristes y a la vez ver las cosas bonitas de la vida, ¿no? Y qué bueno, la verdad es que fuiste muy valiente porque pues ahorita estás aquí con nosotros y pues eso requiere valentía y fortaleza y a lo mejor no sabías que la tenías, pero pues al final la implementaste, ¿no? Por eso estás aquí. Yes. Gracias por compartirlo. Ay, de repente no me gusta porque luego yo cuando empiezo a conectar con historias es cuando pero bueno, Sí. para que vean que este podcast es muy humano. Permítete También me llorar. pasa, también Sí. me pasa. Llora, Sí. necesitamos vistas. Monetizamos la depresión. Ahorita que mencionaste eso, por ejemplo, supongo que esto se va a bajar el volumen, pues, porque voy a decir la palabra. Cuando yo pasé en estos cuadros depresivos, yo creo que muchas personas que tienden a lo mejor a sentir estas situaciones piensan en el suicidio. Sí. Y yo en algún punto lo llegué a pensar. Pero también pensaba, porque decía, ay no, o sea, Diosito no va a creer. Ah, no. No, no es cierto, pues. No va a aceptar Dios. No, sí, no. Ahorita no me acepta por otras cosas, pero Pero en aquel entonces era por eso. era por eso. No, pero lo que voy es que a final de cuentas, bueno, yo siempre he pensado que porque dicen que es un acto de cobardes y no sé qué, pero yo siempre he pensado que ese acto de cobardes requiere mucha valentía. Y porque es un breve impulso de valor para decir ya no quiero esto, pero es como tratar, bueno, creo que me estaría adelantando mucho, pero precisamente como para evitar como ese tipo de empuje o impulso que a veces llegan a tener muchas personas que pueden hacer las personas, a lo mejor que lo ven desde fuera, cómo tratar de detectarlo o sea, aparte de las características que acabas de hacer, más bien cómo abordarlo, ¿no? Para que la persona no se sienta más agredida o te diga no pasa nada y todo está bien, porque es nuestra palabra mágica social, ¿no? Ah, no, estoy bien. Ya sé, ¿no? Sí, siempre. Pues es que nos da, bueno, antes de que nos respondas, Claro. nos da mucho miedo decir tengo depresión, ¿no? Como que tener depresión es lo peor que te puede pasar. Exacto. Por esto que les decía, ¿no? Como el fallo moral. Ajá. Como decir, es que no estoy siendo lo suficientemente fuerte o valiente. Ujú. Y eso me pone en una situación de demasiada vulnerabilidad, ¿no? De Ujú. decir, es que si digo que estoy triste o deprimido, pues va a ser como, o sea, voy a recibir muchos juicios, voy a recibir muchos, incluso pues como frases como de, es que eres flojo, ¿no? O es que eres un huevón. Bueno, no sé si esto esté permitido. Sí, eso sí. Tú dale, aquí en Pero- edición lo quitamos. Pero sí, ¿no? Entonces... Ay, me perdí. me perdí. Eres un huevón. ¿Qué pasa? ¿Me puedes repetir lo que dijiste, Magali? Ah, que te podían juzgar, pues decirte flojo, Sí, huevón. sí. Y ya luego iba a retomar lo del suicidio. Vamos a dejar eso para vamos a Y yo. ¿Y tu psicóloga cómo es? la portada. No sé. Son humanos, son humanos. Es Photoshop. Y bueno, pues esto del suicidio que comentas otra vez, ¿no? Agradecerte que muestres esta parte de ti y esto que tú también viviste. Sí, esto del suicidio es un tema también muy complejo. Efectivamente, en los diagnósticos de depresión sí hay altas tasas de suicidio. Es un tema muy estudiado y sí, justamente, ¿no? Las personas están pasando seguramente por un sufrimiento tan grande que es como, siempre como psicólogos es bueno como ver para qué la persona se suicida, ¿no? O sea, ¿para qué lo haría? ¿No? Sería como
no sé, si alguien dice, no, pues la verdad yo no quiero vivir, ¿para qué? ¿Para qué lo harías? Ah, pues para dejar de sentir dolor, para ya no ser una molestia, para ya no causarle problemas a mis papás, para que luego de repente dicen, ¿no? Es que gastan mucho dinero, mucho tiempo y mucha energía en estarme internando en los hospitales psiquiátricos porque cada vez que me quiero suicidar me llevan, ¿no? Entonces ya no quiero ser una carga. Y a partir de ahí se interviene, ¿no? Ah, entonces, pues como... ¿Qué te parece si entre los dos o entre las dos vemos como las opciones de qué podemos hacer para que tú empieces a ser más autónomo o autónoma en este sentido de regular tus emociones en vez de que dependas de otras personas para regularlas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace el abordaje. Obviamente, si eres un familiar o un amigo o un primo... o alguna persona cercana a una persona que te refiere que se quiere morir, pues sí es importante hablar, primero que nada, con las personas más cercanas y de preferencia validantes, ¿no? Y decirle, mira, ¿sabes qué? Tal persona, yo la noto que dice esto. Incluso hay personas que hacen chistes, ¿no? De que, ay, ojalá me muriera, ¿no? O jajaja, o de repente lo disfrazan como de humor negro, ¿no? De que, ay, es que si estuviera a 3 metros bajo tierra, tal, ¿no? Y en realidad también a veces son señales de alarma, ¿no? Luego hay personas que dicen, es que quiere llamar la atención, ¿no? Sí. Se cortó aquí, pero pues quiere llamar la atención, ¿no? O se tomó un frasco de pastillas, pero pues ya sé que es porque quiere que le pongamos atención. Pues a lo mejor sí pues necesita atención. Exacto, es así, ¿no? Pues sí. Ajá, exacto. Deme a ver. ¿Y por qué pedir atención estaría mal, no? Claro que lo que en este caso no se valida es la acción, ¿no? No vamos a decirle, sí, sigue pidiendo atención cortándote o tomándote las pastillas. Claro que no, eso no es lo que vamos a validar. Lo que vamos a validar es esto de que necesito atención. Necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me entienda, ¿no? A veces simplemente que lo escuchen y que estén ahí. Sí, precisamente ya lo habíamos dicho en episodios pasados con invitados de esta parte de ahora sí que sin que juzgues, sin que nada, simplemente sé quién está escuchando y ya verán las herramientas o recursos para poder orientar a esta persona a que llegue a un mejor punto. Claro, y siempre recomendarle ir a psicoterapia, ¿no? Sí. Sobre todo si son psicoterapias basadas en evidencia científica. Por favor. Por favor. Apúntenlo. Sí, a mí me pasó esto de la depresión el año pasado y yo no dejé de hacer mi vida cotidiana. O sea, iba a trabajar, me bañaba, me costaba un montón el decir, me tengo que bañar o tengo que ir a trabajar, pero lo hacía. Y en este periodo yo empecé a bajar de peso. Y las personas me decían, ay, te ves muy bien. Y reforzaban, exacto. como algo que yo tampoco entendía. Porque hasta me fui a hacer estudios médicos. Porque, digo, no hacía ejercicio, pero sí comía saludable. Pero se me hizo como un cambio muy, muy drástico. Porque fue en cuestión de 3 meses. Y la gente me decía, ay, qué bien te ves, y vas muy bien, y no sé qué. Y de repente era como que gracias. Pero yo por dentro pues no me sentía bien. Claro. Y pues, o sea, me fui a hacer estudios médicos, pues, o sea, todo estaba bien acá, pero acá no. Exacto. Ajá. Y empecé yo, por ejemplo, lo que sí era como, estoy viniendo a trabajar. No me maquillaba, no me arreglaba. O sea, yo cumplía con ir a trabajar. Y una vez alguien del trabajo de los altos mandos me dijo, al menos ponte algo de maquillaje, mira, te ves toda pálida. Entonces yo volteé muy molesta y le dije, ¿por qué? Si tengo depresión. Dije, ¿y por qué tendría que quedar bien con ustedes? ¿Estoy viniendo a trabajar? ¿O qué prefieres? ¿Que no venga a trabajar? Y fue como, ok, es que no sabía. Y yo, exacto. Es que no puedes estar opinando de los cambios que a lo mejor están haciendo otros si no vas a ayudar. Exacto. Si solamente vas a hacer un comentario con el afán de joder, mejor no digas nada. Exacto, con juicios, ¿no? Ajá. De decir, ay, es que qué mal te ves o qué bien te ves. Eso también es un juicio. Sí. Y eso también viene de la cultura gordofóbica, ¿no? De que los cuerpos entre más delgados, mejor o más atractivos.
Sí, y al final de cuentas a veces esos cuerpos delgados son el productor en flaquito viéndose. Al final es una forma en la que se manifiesta precisamente el tratar de encajar en una sociedad, y eso es parte también una de las consecuencias de la depresión, pues, es decir, necesito entrar en algo, necesito adaptarme en algo, porque si no siento que todo se me va. Y precisamente esta parte de la delgadez es no digo que siempre, pero sí puede ser una característica, porque al final de cuentas, como tú decías, a veces o detona en comer mucho, que fue mi caso. Sí. Y quizás en el caso de Magali fue a lo mejor reducir pequeñas porciones y poco a poco quizás iba perdiendo este peso. Entonces puede lucir de muchas maneras. Entonces no opinen de los cuerpos. O sea, más bien pregunta, hola, ¿cómo estás? Si se te hace que se ve bien, nada más di, ¿cómo estás? Y ya si te dice, no, muy bien, no sé qué. Ah, seguro. Y ya nada más conversa de otras cosas. Si te dice, pues admírala de lejos. Qué padre. Exacto. Se ve muy guapa. Qué padre. No opines. Punto. Sí, Ya. sí. ¿Para qué opinar de los cuerpos, no? Ujú. Sí, y más cuando van a ser reforzadores justamente de esto. Justamente, sí. Y digo, no es que digo que lo hagan con mala intención, pero no sabemos la carga emocional que trae esa persona. Y si tú le dices, ay, qué bien te ves, estás bien delgada, pues entonces dices, no, pues mínimo ya aquí tengo la validación, entonces lo voy a seguir por este camino. Exacto. O si traen un trastorno de la conducta alimentaria, es como, sí, voy por buen camino, ¿no? Sí. Y refuerza. Entonces, sí. Lo más importante es no opinar sobre los cuerpos, ¿no? Por diversos temas. Sí, por diversos. Sí. Exacto. Los papás, sabemos que en la adolescencia, bueno, más bien lo voy a hacer como pregunta. Sí. ¿Por qué en la adolescencia se suele sufrir como de estos periodos de depresión? Bueno, pues partiendo desde que las infancias y las adolescencias realmente no tienen una regulación emocional, ¿no? Los seres humanos no nacemos con esta cualidad de regularnos emocionalmente. En realidad esto es aprendido. Por eso es que luego de repente dicen, es igual que su papá, ¿no? Hace berrinche y de todo patea cosas y avienta cosas o ay, es bien tranquilito, ¿no? Sabe pedir las cosas por favor y dice gracias y tal. Entonces, si nos vamos como a ese supuesto de que las infancias no saben regularse, tampoco las adolescencias, pues entonces es importante saber que tampoco la tristeza se puede regular a veces. Entonces, es importante que los padres, o al menos los cuidadores principales, modelen esta conducta, ¿no? De, me siento triste. Bueno, puedes escribir una carta despidiéndote de tu novia, de tu novio, del quedante, ¿no? De la quedante. Puedes escribir una carta escribiéndole a un amigo que ya se va de la escuela y entonces se hace como un cierre, ¿no? Se les enseña a no evitar las emociones porque no es como, ay, no te sientas triste, ya, o sea, ya párate, ¿no? Ya, ponte a barrer. Sí. Aprovecha tus lágrimas y ponte a trapear. Ya sé. Sino como a realmente darle un espacio a las emociones, ¿no? Tampoco se trata de quedarse en las emociones, sino tampoco se trata de aferrarse, ¿no? Sino como de darle en su justa medida el espacio, como de, mira, quieres llorar, te escucho, quieres despedirte, bueno, si a lo mejor ya no lo viste, pues escribir una carta, ¿no? Y podemos hacer algo con ella. O luego de repente conocí una persona que a sus niñas chiquitas les tenía una cajita del adiós, ¿no? Entonces, cada vez que tenían que... cada vez que perdían algo, cada vez que rompían un objeto que les gustaba mucho, cada vez que se despedían de una persona, ponían ahí el objeto roto o ponían la cartita o ponían así, ¿no? Entonces era la cajita del adiós y se daba el tiempo de que las niñas lloraran y tal, ¿no? Y entonces es como modelar estas conductas. O sea, incluso que vean que también los adultos lloramos, ¿no? Y que los papás y las mamás también lloran. Sí. Y es normal, ¿no? Es pasajero. Sí, bien importante esto del acompañamiento, ¿no? Sabemos que a veces papá y mamá tienen que trabajar todo el día, que a lo mejor no pueden estar como al 100% al pendiente de sus hijos, pero tomarse esos 15, 20 minutos
Y que si te dicen, es que estoy triste porque saqué un 6 en matemáticas, y en vez de regañarle y decirle, ay, pero ¿por qué? Decir, bueno, a ver, ¿qué hiciste mal? ¿Qué puedes cambiar? Ajá. ¿Qué podemos mejorar? Exacto. No sé, a lo mejor en esto influí que yo no estuviera aquí contigo. No sé, como darles el acompañamiento generaría un cambio mucho mejor a que reciban un regaño o a decir, ay, ya, ¿no? Como dices. Invalidar, ¿no? Ajá, sí, ponte a barrer, ya, lo que Ya sigue. lava los trastes y se te así quita, de, ¿no? "Ay, ¿tú crees que era el amor de tu vida? Te falta mucho. Te falta mucho." Entonces vas a llorar por otras. Sí. No, más bien esto de validarlos. Sí, ¿no? exacto. Y también esta parte que yo lo veo mucho con mis alumnos es con estos chistes y bromas o comentarios de me quiero morir, o luego los veo en Facebook publicando Memes, como- ¿no? Ajá, memes, o de que no, pues que ya me voy a desvivir y que voy a dar no sé qué en mi funeral y así como chistes. Sí. Y de repente yo así los veo y les escribo por mensaje privado como de, oye, ¿todo bien? ¿Necesitas platicar? Y es como que, ay, no, maestra, nada más estaba jugando. Pero es que no puedes. Sospechoso, ¿no? Ajá. Sí, digo, sí, de ahí me he cachado algunos que, no, pues sí, la verdad es que sí me siento muy mal. Ah, ok, te veo mañana en la escuela, ¿no? Y ya lo platico con ellos. Pero el utilizar esto como un chiste está súper mal, súper mal. Porque a lo mejor, digo, si tú lo utilizas como chiste y no estás deprimido y una persona sí está deprimida, pues vamos a pensar que está jugando. Vamos a decir, ay, no. Como lo hacen los papás, ¿no? Como que hay No otro. quiere llamar la atención. Ajá. Ajá, exacto. Sí. Y digo, darte esos... Digo, a mí no me toma ni 2 minutos escribirle a mis alumnos como de, oye, Exacto. ¿está todo bien? Ajá. Y les digo, de ahí yo me he cachado a varios que pues, sí lo he platicado. Digo, ya cuando me topo con sus papás, ahí viene otro reto, ¿no? Como de, ay, sí, pues Sí. es que siempre anda diciendo eso, pero es que es porque no quiere hacer qué hacer en la casa. Pues es que hay que intervenir también esa parte. Exacto. Porque no quiere estar en casa, porque no es un lugar seguro, un montón de Ajá, cosas. Sí. Pues me alegra un montón, Magali, de entrada que puedas tú ser ese lugar seguro, ¿no? Ujú. Porque a veces nos podemos ir por la vida y hay personas que de verdad, adolescentes que no tienen un lugar seguro o que no tienen una red de apoyo. Sí. O sea, realmente no la tienen o está muy limitada, ¿no? Ujú. Entonces, si personas como tú, docentes, que se prestan a abrir el diálogo en estos temas, me parece muy valioso. Entonces, pues sí. Gracias. A nombre de la sociedad te agradezco. Gracias. Sí, ¿No? sí y sí. Ahorita en un corte Alfredo nos hacía una pregunta que él planteaba como estas personas que siempre han sido como muy activas, que siempre han sido como proactivas y tienen 1000 cosas que hacer, cuando pueden tener algún episodio de depresión, ¿cómo se ve en estas personas? Porque lo mencionabas al principio, pueden ser personas que son muy, muy activas, pero si ellas ya lo fueron siempre, como qué cambios podríamos ver. Sí, pues esas personas que suelen ser activas, desde lo exterior puede que no se note tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú conoces a una persona que va al gimnasio, que tiene un trabajo, que sale con sus amistades, que tal, ¿no? Alimenta varias áreas valiosas de su vida, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta? Pues creo que la misma persona puede empezar a dejar de disfrutar como las actividades que usualmente ya hacía. Puede que a lo mejor vaya al trabajo y no le encuentre sentido, o vaya sin ganas, o le cueste muchísimo trabajo levantarse, ¿no? En la mañana. Que las amistades pues de repente no se sienta conectado con las personas o conectada. Puede pasar que pues deje de visitar a la familia, ¿no? Y se concentre mucho en el trabajo, o que meta más horas extras y que tú digas, es que de verdad es workaholic, ¿no? O sea, no deja de trabajar, trabaja demasiado, y evita, ¿no? Como hablar estos temas como de sentir o permitirse sentir, pues la tristeza, ¿no? En general. Sí, digo, se vuelve un poquito quizás más complicado detectarlo. Sí, más ¿no? complejo. Incluso pueden llegar a terapia por estrés, ¿no? Por decir, es que mi jefe no me entiende, ¿no? Tengo demasiadas cosas que hacer y es como, ¿cuántas horas trabajas? No, pues 11, ¿no? O 12 y es como, ok, o sea,
Se entendería en un contexto en el que a lo mejor necesite muchos ingresos, pero si no es como, ¿qué está pasando, no? A lo mejor está intentando evitar sentir. Sí. Hay algo que también está como muy marcado en esta parte, no sé, por ejemplo, alguien termina una relación, ¿no? Y ya empiezan las etapas del duelo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Digo, sé que la respuesta va a ser depende. Ya sé, Acá- soy psicóloga. Ay, a ver, yo también voy a decir. Depende. Todos tenemos la respuesta. Depende. Así, ya lo vi en los exámenes de psicología. Sí, no. Depende. Depende. Todo depende. Pero bueno, la pregunta va porque muchos tenemos, muchas personas tienen la duda de cuánto tiempo tiene que durar una tristeza por, no sé, por ejemplo acá, por una ruptura amorosa. O sea, ¿cuándo una tristeza normal se puede convertir ya en depresión? Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, los manuales de diagnóstico de repente marcan 6 meses, ¿no? Que 6 meses, o luego de repente hay otras teorías que dicen que al año, el duelo después de un año ya es patológico. ¿No? ¿Qué es patológico? Pues que no es saludable, por decir así, ¿no? Entonces, pero creo que es muy... es que creo que depende, porque es como muy importante ahondar en la historia de aprendizaje de la persona, qué tantas habilidades tiene, qué red de apoyo tiene, porque por ejemplo, si un señor, se me ocurre un señor jubilado pierde a su esposa y sus hijos ya cada quien está haciendo su vida, pues es muy complicado, ¿no? Porque para empezar se va a topar con todas las cosas de su mujer, ¿no? Como... no de su mujer, de su esposa, como a lo mejor se las topa a diario, ¿no? O a lo mejor ella era la única persona con la que convivía en su casa diariamente. Entonces va a ser, ahí se entendería que es mucho más complejo y mucho más largo a lo mejor el proceso de aceptación, pero a lo mejor una persona que duró 3 meses de relación de pareja, pues a lo mejor en 3 semanas lo supera, ¿no? Sí. Ay, no, porque luego hay bien caóticos que duran 3 días y duran un año por vida. Sí, pero es justo esta parte de la historia de vida, Sí. ¿no? Si tiene una herida de abandono. Sí, de- sí, se Exacto. genera una dependencia a esas personas, entonces se vuelve más complicado. Y ahí es cuando te puede caer un cuadro depresivo, ¿no? Porque precisamente hay otras heridas, no precisamente que me haya cortado a esta persona, sino como que tengo otras situaciones que... Exacto. ¿Quién te abandonó? O no tengo amigos, ¿no? Y entonces, ¿a quién le Ajá. hablo? Ajá. ¿Con quién salgo? No tengo una mascota, porque luego las mascotas sí se vuelven de repente muy importantes. No tengo una mascota, ¿no? Y entonces va perdiendo, va alejándose de las áreas valiosas, ¿no? A lo mejor ya no les marca a sus hijos, ya no les marca a sus nietos y ya se va como aislando. Ajá, como enclaustrando. Exacto. Sí, por eso hay muchas personas que de repente dicen de que se murió de tristeza, ¿no? Cuando pierden a veces a la pareja. Es como que se olvidaron tanto de vivir. O de alimentar otras áreas. Ajá, que obviamente se volvió su único persona de relación, su pareja, y entonces cuando se les va la pareja, literalmente casi se les va la vida. Sí, justamente, sí. Sí, y en esta pregunta que hacía era justo, ¿no? Porque lo más común es 6 meses. Ajá. El dato que tiene la gente es que la tristeza tiene que durar máximo 6 meses. Y luego empiezan a presionar, ¿no? Así Así, como que ya, no, te ya, estás lo que tardando. sigue, porque si no te va a dar depresión y qué vas a hacer y te van a dar ganas de morirte. Y es como rápido, salte de ahí de la tristeza Sí. porque ya duraste mucho tiempo ahí. O el presionarte a dolor es malo. salir. Ajá. Ajá, exacto. Así, no, pues vámonos, o sea, para que conozcas a alguien más. Ajá, sí. Entonces, esto sí, pues sí depende. Depende. Pero, digo, si estás teniendo una pérdida muy grande o te estás sintiendo muy mal o ya no le estás sintiendo como... No le estás teniendo como sentido a las cosas que haces. Digo, lo ideal sí sería que vayas a terapia con un profesional Sí, o que empieces a generarte tus redes de apoyo. claro. Sí, es muy importante eso. Siempre la psicoterapia va a ser como lo que yo recomiendo primero. Ujú. Sí. Muy bien. A mí me gustaría preguntar como si existe como una especie de esquema o niveles dentro de lo que es la depresión.
Sí, fíjate que dentro de los manuales diagnósticos, pues está la depresión leve, que presenta baja del estado de ánimo y 2 o 3 manifestaciones más, como fatiga, alteraciones del sueño, del apetito, pero no afecta a las actividades de la vida diaria. O sea, en teoría, pues es una depresión, como simple, por decir así, ¿no? Luego la depresión moderada, que se presenta baja del estado de ánimo de forma importante, asociado a llanto fácil, agotamiento, molestias físicas, pero también se puede asociar con ansiedad o nerviosismo, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos, aquí haciendo énfasis en que la depresión moderada ya afecta las actividades diarias de la persona, ¿no? Y la depresión grave, pues se presenta bajo estado de ánimo, en forma severa, llanto, tristeza, aislamiento, pérdida del sueño, del apetito, del interés. Piensan que no deben seguir viviendo porque afectan a los demás. Y como esto que les decía, ¿no? Las creencias de que soy una carga, yo no debería ser así. Y a veces viene acompañado de mucho sentimiento de culpa, ¿no? Es que yo estoy aquí tirado, no tengo trabajo y pues me mantienen, ¿no? O sea, literalmente responsabilizarte de un extremo de cualquier situación que puede pasar alrededor. Exacto. Está como muy polarizado, ¿no? Como irse al extremo de no valgo nada, soy el culpable, etcétera. Y pues definitivamente la depresión grave afecta las áreas de la vida de la persona. ¿Qué es lo peor a lo que se enfrenta una persona que tiene depresión? Mira, te lo voy a decir como psicóloga, ¿no? Porque creo que una de las dificultades que nos topamos más en el consultorio es como, la persona se siente triste, ¿no? Y por decir así, uno de las soluciones tal cual a la depresión es como, pues sal con tus amigos, ¿no? Para que empiece a tomar contacto con las áreas valiosas de su vida. O ve y llámale a tu mamá, ¿no? O llámale a tu papá, o ve y toma el riesgo de ir y ver si te contratan en tal lado, ¿no? Ese es como uno de los tratamientos, obviamente bien estructurado y todo. Pero creo que una de las dificultades que me parece a mí hasta chistoso es que pues las personas pues no quieren hacerlo, ¿no? Entonces la dificultad justamente para salir de la depresión es no querer hacer las cosas que los harían salir de la depresión, ¿no? Así como... Paradojas. Ajá, muy paradójico, exacto. Sí, creo que es lo complejo. Okay. Y como en un caso hipotético, ¿cómo podríamos irle dando herramientas al paciente para que empiece a encontrar ese sentido y ganas de hacer estas cosas? Por ejemplo, si la persona hace meses que perdió contacto con sus amigos o amigas, empezar con habilidades sociales, ¿no? Hacer role-playings en el consultorio, como de, a ver, ¿cómo saludarías a una persona, ¿no? Casual. Y a veces se tiene que empezar desde eso, ¿no? Desde esos pequeños pasos de cómo seguirás la conversación, ¿no? ¿Cómo sería preguntarle a alguien cómo está así, casual? Y entonces empezar a tolerar el malestar que genera a veces no tener las habilidades necesarias para relacionarse con las personas y con base en eso como que ir avanzando, ¿no? En el tratamiento. Por ejemplo, en eso de las habilidades sociales, ¿no? Pero depende. Va a depender mucho del caso. Sí, muchísimo. Muy bien. ¿La depresión tiene cura? Bueno, si hablamos de que la depresión en realidad... yo desde las terapias que yo manejo, que son las terapias conductuales contextuales, no lo vemos como una enfermedad, sino como una circunstancia, ¿no? Una experiencia que atraviesa la persona en su vida. No podríamos hablar tal cual de una cura, sino que podríamos hablar de un tratamiento efectivo en el que la persona puede retomar su vida aún mejor que antes de que tuviera el episodio depresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a tomar contacto con, bueno, a mí me gusta bailar, ¿no? Y bueno, una de las consignas de la terapia a lo mejor es, pues métete a un grupo de baile, ¿no? O bueno, a mí me gusta hacer un podcast. Pues haz un podcast, ¿no? O sea, vaya, ve y haz las cosas, toma los riesgos, ¿no? Aunque no salgan bien, bueno, pues lo podemos intentar una y otra vez. Y justamente eso sería como la cura desde el modelo biomédico, pero yo lo veo más como algo que atravesamos y que es una experiencia más y que es un momento de dificultad, pero que en realidad podemos salir, ¿no?
Sí, qué importante, ¿no? Ver esto, que la depresión no es una enfermedad. Exacto, no es No una estás enfermedad. enfermo. Exacto. Como nos decía Naomi en el episodio del duelo, ella nos planteaba cómo son estaciones, ¿no? Exacto. Entonces tienes que vivir cada una de las estaciones que se te presentan en la vida para a lo mejor llegar a un objetivo. Y es un ciclo. Y las estaciones Exacto. vuelven y a lo mejor a veces se pueden ahí como interferir una con la otra. Sí. Y es solamente como una etapa, Exacto. un proceso. Y que es natural, ¿no? Porque los seres humanos sentimos dolor. Incluso si no sintiéramos dolor, nos moriríamos. ¿Cómo te das Claro. cuenta de que tienes una apendicitis? Claro. El dolor. El dolor. ¿No? ¿O cómo te das cuenta de que, no sé, de que tienes una herida? Luego de repente cuando no te das cuenta que te cortas y luego sientes como ardor o dolor, Ajá. dices, es No como... me había dado cuenta que me corté. Ajá, es como lo que la evolución nos ha dejado, ¿no? Ujú. El dolor. Y el dolor es algo que nos ayuda a identificar que algo necesita atención, ya sea físicamente o emocionalmente. Ujú. Entonces, el dolor es muy importante en nuestras vidas, Sí, Sí. ¿no? así es. Yo iba a hacer como una situación de planteamiento. Porque, bueno, es que no sé qué me pasó un día en el tren. Que como que todo conspiró para que tuviera como que ese momento. Porque, bueno, me ha pasado en 2 ocasiones. Una vez me hicieron un... Médicos, tengan tacto para decir las cosas. Porque una vez me salieron unas... ¿Cómo se llaman? Ganglios inflamados. Y me dijeron que era posiblemente cáncer. Así, ligeramente. Así de... Casual. Tenemos que checarlo porque probablemente sea Es algo cáncer. leve, cáncer. Tranqui. Cáncer, ajá. Pero ni siquiera contacto, nada así. Y fue el médico del que estaba temporal ahí en la escuela. Ay, no manches. Sí. No, ni Y yo inventes. así. Y yo fui y ya, pues obviamente ya no me quedó familiar. Ya me empezaron a decir un montón de cosas y pues vamos a descartar. Y ya me hicieron así pruebas de todas las enfermedades para poder llegar como a un diagnóstico. Al final de cuentas terminó siendo como ¿cómo se llama? La situación de herpes. Ajá, sí. Pero como estábamos en una situación de trabajo extremo ahí en la preparatoria porque estábamos haciendo trabajo, no voy a decir que porque Trabajando. Pues digamos que eso detonó en un cansancio o agotamiento que se me regó en todo el cuerpo. Sí. Pero ese diagnóstico, me acuerdo que el médico me dijo, si te llegan a doler, entonces sí es algo. Ay, no, qué grave. Y yo iba un día así en forum y me empezó a doler y yo me fui a un rinconcito a llorar. Ay, no. Entonces, digamos que, porque obviamente era un proceso como de 15 días en lo que me decían como los resultados de toda la posibilidad, pero pues antes te dicen esa situación. Claro. Entonces obviamente yo estaba pensando todo esto y digo, no sé si manejé un pequeño cuadro de depresión leve quizás o moderada, porque a final de cuentas todo el tiempo estaba pensando en esta situación. Tan es así que literalmente sentí y lo primero que fue de, sí es. Sí, Y- no, y te comprendo. Yo en tu lugar hubiera sentido, yo me hubiera sentado a llorar. No, pues eso hice. Me fui a un rinconcito, me escondí. Sí. Y la más reciente, que esa no sé si fue más bien como una crisis, o sea, digo para aprender como a diferenciar, me pongo al sartén. Porque me pasó creo que no me acuerdo si había tenido una discusión con Magali o no nos podíamos ver y de repente yo sentí como mucha necesidad de alguien. Luego también con mi pareja fue de no te puedo ver y entonces yo empecé a tener una crisis, literalmente estaba en el tren y empecé a tener como ansiedad y no sé qué y me quedé así como frío y ya de repente sí terminó llegando mi pareja pero yo estaba así de no te quiero ver. O sea, literalmente estaba así de no quiero ver a nadie y luego fue de yo soy muy poco afectivo en cuestión de abrazos. Y le dije no me toques porque sabía que iba a llorar. Ya. Pero sí me dio como un ataque como... Digo, no sé si fue nada más como una crisis así como de ansiedad o qué, porque literalmente no quería... Estaba en el tren, entonces no quería que nadie se me acercara, Sí. no quería, o sea, literalmente era así de... Adiós todos, todos huelen a popó. Y entonces... No sé si, o sea, digo como para aprender a diferenciar. Creo yo que el primero sí fue como depresión. Por todo el
semidiagnóstico que me hicieron. Sí, que estuvo pésimo, Ajá. por cierto. Y el otro no sé si también fue o podría ser como una crisis por algo. O sea, ¿cómo aprender yo a diferenciar de que a lo mejor ese momento que estoy viviendo podría ser un detonante o a lo mejor solo un detonante como de una crisis de ansiedad o algo así? O sea, ¿cómo uno puede discernir o distinguir para dónde va eso que estoy diciendo? Sí, creo que en tu caso, creo que ambas fueron crisis, porque aunque a veces no nos apeguemos así de que al manual, ¿no? Así como de machetito, pues un factor importante sí es el tiempo, ¿no? Y el deterioro en las áreas valiosas. Entonces, creo que ambas situaciones fueron crisis, pero no por eso quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Por ejemplo, ese diagnóstico, tú porque a lo mejor tenías una red de apoyo, tenías habilidades que la vida te había dado, ¿no? Pero quién sabe si otra persona hubiera pensado en algo peor cuando le supone que tiene cáncer, ¿no? Entonces, eso es algo muy peligroso, ¿no? Que la información se tiene que manejar de la mejor forma, ¿no? Entonces, eso, y bueno, lo del tren, pues creo que también de repente nos puede llegar una tristeza muy intensa y que es válida, ¿no? Somos seres humanos y tal. Entonces, qué bueno que buscaste en este caso a tu pareja, porque pues sí, a veces la pareja es alguien muy importante que puede estar ahí para nosotros también, una red de apoyo, y lo más importante es que sea validante, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en este caso sí ambas fueron como un poquito más crisis que depresión. Sí, bueno, yo como paréntesis a toda esta situación, o sea, literalmente ni le dije ni a Magali cómo me sentía, ni a Charlie, simplemente fue así de ya no, ahorita no quiero ver a nadie. O sea, literalmente cuando sentí que no podía ella y que no podía Carlos fue así de no puedo, ya no quiero ver a nadie, porque él me dijo, ahorita llego, y yo, no, ya no vengas, y no sé qué, o sea, yo ya empecé a ser como hasta grosero, que no se me da. Y yo digo, pues bueno o malamente, pues ya me conocen las personas, y digo, no me justifico. Pero no voy a cambiar. No voy a cambiar. No, pero o sea, sé que a final de cuentas, a pesar de como sé que puedo hacer, agradezco infinitamente que me aguanten. De repente, en ese tipo de situaciones. No es algo que justifique, sé que no lo controlo, pero pues es parte del proceso y del trabajo empezar a distinguir y sí estoy haciendo mis pininos. O sea, no es fácil, es como una Sí. costumbre de toda la vida. Entonces, al final de cuentas, era como mi recurso de defensa. Entonces, Exacto. desde el ambiente personal, yo lo comparto con las personas, es como detectarlo y trabajarlo te va a dar la oportunidad de aprender a manejar mejores herramientas para que realmente esa red de apoyo no se sienta agredida cuando tú necesites de ellos. Claro. Fin. Sí. Sí, que hay muchas habilidades que podemos aprender en terapia para justo cuando nos sentimos tristes y necesitamos un tiempo, ¿no? Luego hay personas que es más lento su retorno a la línea base emocional, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden ir de 0 a 9 en una escala, digamos, de 0 a 10 de enojo, ¿no? De tristeza. Y a veces es algo que ya viene en nuestro sistema, ¿no? O es algo que se detonó por la historia de aprendizaje, o ambos, por lo regular son ambas cuestiones, y que a veces necesitan más tiempo para regularse, ¿no? Hay personas que necesitan a lo mejor 3, 4, 5 horas para que el enojo disminuya o la tristeza disminuya, pero hay personas que a los 5 minutos ya es como de, ya. Ya pasó. Ajá. Entonces, primero hay que también conocernos, saber cuánto tiempo nos toma y avisarle a las demás personas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo necesito un tiempo, no me hables, prefiero que no me hables y prefiero tener un tiempo a solas y ya, ¿no? Eso puede ayudar mucho. Okay. Sí, bien importante esta parte del autoconocimiento. No. Sí. Sí, al final nos sirven para poner límites también de manera positiva, para no lastimar también a los que están acompañándonos. Exacto. Una duda que también creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando tienen es si las personas que tienen depresión deben de medicarse. Bueno, es un tema muy escabroso. Porque bueno, desde las terapias conductuales contextuales se aboga más por empezar con un tratamiento terapéutico
que antes que medicarse, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado en varios estudios que los placebos y los medicamentos especializados para la depresión y en la investigación tienen sí una significancia de diferencia, pero en la clínica no es tanta la diferencia. ¿A qué voy con esto? A que se implementaron placebos en algunos estudios y se vio que hay como mucha similitud entre los depresivos especializados y las pastillas placebo. Entonces se puede sobreentender que no son malos los medicamentos. Los medicamentos en realidad lo que hacen es ayudarnos a sentirnos mejor, ¿no? Y de esta forma podemos generar habilidades, trabajar en nuestras áreas de la vida y tal, ¿no? Como un facilitador. Yo no diría que todas las personas que tienen depresión deben tomar medicamentos. Al contrario, yo diría que un efecto más duradero y más efectivo es la psicoterapia, porque es como si le das a una persona, si le das un pescado a una persona en vez de que le enseñes a pescar, ¿no? El medicamento en este caso sería como el pescado, y ya que se sienta bien y tal y trabaje, y el enseñarle a pescar pues serían las habilidades para que haya menos recaídas, ¿no? Sí. Entonces no son malos los medicamentos, al contrario, pues qué bueno que tenemos una tecnología ya muy avanzada ahora en este año, ¿no? En el 2023, donde hay muchos estudios, muchas investigaciones, pero también creo que es importante la terapia. Muy bien. Y cada clínico evaluará qué es lo mejor para cada persona. Sí. Depende. Depende. Sí, para allá va mi siguiente pregunta. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Bueno, hay quien usa, hay como varios manuales diagnósticos, ¿no? Hay quien se basa en uno, hay quien se basa en otro, y creo que va a depender mucho del terapeuta con el que estés, ¿no? Porque aparte hay como muchos enfoques, muchas corrientes teóricas, ¿no? Muchas filosofías, y va a depender mucho. Entonces, creo que sí es importante detectarlo, pero también es muy importante como dar el tratamiento adecuado, que creo que eso es como lo principal, ¿no? Muy bien. Ay, no, este tema necesario, muy extenso, que nos encanta. De recordar cositas. Muchas heridas. Sí. Y para eso, tequila. Miren, ya me lo acabé. Sí, pero lo decimos siempre y la verdad es porque nos encanta tenerles aquí a todas nuestras invitadas que hemos tenido. Gracias. Invitados también. Invitados porque ya tuvimos un caballero. También. Muchas gracias. Para aquí segunda parte, tercera parte, lo que sea necesario. A lo mejor la siguiente vez ya respondiendo como dudas más específicas. Ajá, claro que sí. De los que nos escuchan. Pero te agradecemos mucho, Ale. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos todo esto. Ojalá que sea de mucha ayuda. Digo, aquí nosotros haciendo como esta retrospección, ¿no? Y identificando en nosotros estas etapas que hemos vivido. Que a lo mejor para nosotros es más sencillo como ponerle nombre, pero a lo mejor para ustedes que nos están viendo y escuchando pueda ser difícil. Complicado. Ajá. Exacto, sí. Ale, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en Instagram estoy como Psic Alejandra Ábalos. En Facebook estoy también como... Bueno, en Insta he estado pegado. En Facebook es psic.alejandra Ábalos. Y pues mi correo es psicalejandraavalos@gmail.com, ¿no? Perfecto. Todas iguales. Sí, igual en las cajitas de descripción van a encontrar ahí los contactos y también pues en el videíto pues también ahí va a aparecer toda la información para Muchas que gracias. pregunten acá y vayan a terapia clínica terapia. con Alejandra. Claro que sí. ¿Atiendes también en línea? Sí. Ahí está, entonces no hay pretextos, no hay excusas. En cualquier parte Donde del estén, mundo, donde cualquier estén. idioma. One, one, one. Of course, of course. Of course. Yes. No, pues así como lo dijo Magali, también reitero, pues mi agradecimiento de manera particular y creo que también a nombre del producer, pues muchísimas gracias por esta parte humana, la sensibilidad con la que tienes como para conectar, la forma hasta en la que miras, creo que es hasta apaciguadora. Entonces creo que con un terapeuta, sobre todo en estos temas como tan delicados,
se agradece. Entonces, pues, un aplauso para nuestra Un invitada. aplauso. Muchas gracias. Gracias. También aplauso para usted. Ay, sí. Bravo, hace falta los porros. Sí, pues aquí te vamos a esperar una segunda parte, Alejandra. Claro que sí, Muchas por gracias. supuesto. ¿Cómo te Yo la feliz. pasaste? Muy, muy a gusto. Me gustó mucho que son personas que se permiten tocar su vulnerabilidad y que son fuertes y que han sido valientes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues- Corazoncito coreano. Y pues bueno, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Tequila Palerida. En Instagram, TikTok, en YouTube. todos lados. Y próximamente estoy pensando en abrir Twitter. Entonces, a lo mejor. Sí. Vemos. Es que necesito mucha paciencia para el Twitter. Hay mucho chisme. Pero ahí nos encuentran. Y pues nada, nos despedimos. Yo soy Magali González. Yo soy Adrián Silva. Y yo soy Alejandra Ábalos. Y esto fue Tequila Palerida. Bye.